Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio en la República. Por acá andamos empezando la semana y como todas las tardes los acompaño de 3 a 4 de la tarde en el streaming de la República, Manuela Camacho. Ha sido un fin de semana, tal y como no lo esperábamos, movido por la coyuntura política. De hecho, ayer tuvimos algunas imágenes que empezaron a llegar desde el campo de Marte, para lo que Rafael López Aliaga había ya convocado, supuestamente de manera masiva, que era la llamada Marcha por la Democracia, que en realidad no era otra cosa que una manifestación que buscaba juntar, reunir a personas que consideren lo mismo que considera Rafael López Aliaga, que en las elecciones generales se cometió un fraude y protestar en contra de esto. Por supuesto, con alusiones, como ya nos tiene acostumbrados, muy violentas a organismos electorales y a quienes los encaran, ¿no? A quienes son la presidencia o la cara visible de estos, como Piero Corbeto o el señor Burneo, ¿no? Vamos a analizar un poco qué fue lo que se dijo, porque es curioso, hay algunos episodios que llaman la atención y que caben para un análisis particular de cada partecita de lo que ha sido el discurso de Rafael López Aliaga, al que de manera sorpresiva no se han unido de la manera en la que se esperase, incluso personas de su propia bancada, amigos que le sueltan la mano, referentes de derecha que también lo hacen. Rafael López Aliaga, al parecer, se va quedando cada vez más solo en esta acusación porque el tiempo sigue pasando y hasta el momento no ha presentado pruebas concretas sobre esto. Bueno, para analizar un poco el panorama, pero también para seguir hablando sobre incidencias que se siguen descubriendo con respecto a todo lo ocurrido el 12 de abril, que tienen que ver con el reparto del material electoral. Hoy tenemos al jefe de la Unidad de Investigación de la República, Ángel Páez, quien ya está conectado conmigo y a quien le agradezco mucho estar aquí en este espacio. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ángel, bueno, te quería invitarte para hablar no solamente de estos últimos hallazgos que ha hecho la unidad de investigación, sino para debatir un poco contigo y conversar sobre esto que ha sido la marcha por la democracia, que de democrática no ha tenido mucho aparentemente, ¿no? Primero, en primer lugar, quería preguntarte cómo percibes este ataque directo de Rafael López Aliaga, que había estado más o menos en silencio con respecto a la figura de Keiko Fujimori, pero que ayer se ha dirigido a ella directamente, ¿no? Ha dicho que a ella le conviene y que ella estaría detrás de este supuesto fraude y que incluso pues pone un ejemplo, ¿no? En el que dice que no entiende cómo es posible que tenga votos si es que ella fue echada de algunas regiones. Vamos a ver primero el video y regreso con tu comentario. Vale, de acuerdo. Señora K, señor mensaje para la señora K. Señora K, usted sabe perfectamente lo que está pasando. Usted sabe perfectamente. Y usted lo ha sabido de antes, señora K. Usted sabe perfectamente. Usted no puede decir que solamente 80.000 peruanos no votaron. Y con su carita de cínica. No es así. Aquí no han votado más de 1 millón de peruanos y usted lo sabe, señora K. Yo estoy revisando las actas que han dejado con la puerta abierta en la base de datos de la OMPE. ¿Y quiénes, a dónde van los votos? Van a este señor JP y van a la señora K. Es más obvio, pero han dejado la puerta abierta. Ya toda la información yo la voy a poner de acceso público, para que todos la bajen, todos vean la fechoría. Bueno, ya lo has visto, Ángel. Ahora, pues entonces está pretendiendo incluir a la señora Keiko Fujimori dentro de este supuesto plan Morrocoy. Exactamente. Conforme se da cuenta que los resultados le son adversos y conforme algunas de sus estrategias de desinformación no resultan, López Aliaga comienza a inventar otras cosas. Y en esta marcha que hubo, la última, ha ampliado su margen de enemigos, ¿no?
ahora acusando a Keiko Fujimori de ser parte de este supuesto plan, ¿no? Para quitarle votos e impedir que gane la primera vuelta. Pero también menciona, por ejemplo, a un empresario que supuestamente ha financiado a los personeros para afectar la votación a su favor. Y este empresario le acaba de dar 48 horas, se llama Samuel Dyer, el empresario, le acaba de dar Correcto, sí. 48 horas a López Aliaga para que se rectifique, porque de lo contrario va a iniciar acciones legales. Esto demuestra, sin lugar a dudas, una desesperación, porque originalmente, entre comillas, el plan Morrocoy, que supuestamente usaron Hugo Chávez y Maduro para ganar fraudulentamente las elecciones, le estaría aplicando un sector de izquierda en el Perú para afectar la votación a su favor. Pero en la última presentación que ha tenido López Aliaga ya amplió, ¿no? Ahora, como te acaba de mencionar, también ha incorporado a los fujimoristas, lo cual ya es delirante, ¿no? Porque no presenta ninguna prueba de lo que menciona. Ni una sola prueba, insiste en pedir más bien que le hagan llegar las pruebas, pese a que ya gritó fraude. Recordemos que tuvo que retirar este ofrecimiento de una suma económica a cambio de pruebas porque estaba incurriendo en una ilegalidad. Ahora, mi pregunta, Claro. Ángeles, ¿cómo llega a Samuel Dyer, que pues es un empresario relacionado con el sector minero, que además es usualmente relacionado con derechas? ¿Cómo es que lo involucra en una narrativa que primero originalmente correspondía a la izquierda? Porque según lo que se le ha escuchado a Keiko Fujimori le conviene que pase el señor Roberto Sánchez, ¿no? No le Ya. conviene que quede en segundo lugar para hacer la segunda vuelta el mismo López Aliaga. Entonces, esa es su lógica. La verdad que es bastante desafiante para uno, ¿no? Sí, Tratar de encontrarle un sentido a lo que dice, ¿no? sí, Porque claro. la verdad es que no tiene un sustento, no hay un fact-checking de lo que menciona. Sin embargo, lo que le ha permitido envalentonarse en sustentar su narrativa fraudista es la serie de problemas que se han detectado en algunos funcionarios de OMPE, en los que evidentemente, como hemos publicado en varios documentos, sí se han registrado retrasos, falta de entrega de implementos, computadoras, etcétera, debido a a la responsabilidad de algunos funcionarios, ¿no? Como el señor Juan Fan, su gerente, y también hay una responsabilidad de la empresa. Para empezar, esto tiene origen en lo siguiente, en que se contrata a esta empresa Gálaga a pesar de, de las graves irregularidades en las que ha incurrido y ha tenido sanciones por parte de la propia OMPE. Pero es Ujú. importante también señalar que en recientes documentos se menciona que la Contraloría, cuando hace una inspección, advierte de todas esas situaciones, ¿no? Pero estas anomalías las usa López Aliaga para alegar un falso fraude. No tiene sentido, no hay lógica. Claro. No hay lógica en lo que señala. Ahora vamos a ir un poco a esa investigación que ha hecho la República, que sigue buscando en las incidencias del 12 de abril, que sí, efectivamente existieron, pero que distan mucho de poder llamar a un dolo desde alguna entidad para movilizar, para doblar la voluntad popular. A ver, hay otro video que habla específicamente sobre este plan Morrocoy y que sé que la Unidad de Investigación de la República sacó además un poquito un explicativo de en qué consistía. De Sí. hecho, incluyeron que exagentes de inteligencia policial estarían detrás de esta narrativa y que son los que le habrían dicho a López Aliaga, mire, señor López Aliaga, esto es lo que están haciendo en su contra. Vamos a escuchar primero el momento en el que menciona el plan Morrocoy y luego, Ángel, por favor, si nos puedes instruir un poco en qué se trata esto, porque cuando uno busca, pues volvemos al mismo punto, no encuentra la lógica. Vamos a escuchar a López Aliaga primero. Quiero decirles algo. Lo que estamos sufriendo ahora ha sido planeado. Es un plan que tiene varias
varias partes. Una que hemos visto fácil el domingo pasado ha sido que más de 1 millón de peruanos no han votado. ¿Por qué? Porque se ha violado la ley. A las 12 de la noche del sábado, el señor Corbeto, por ley electoral, tenía que entregar todo el material. Y el material no estuvo a propósito para que más de 1 millón de peruanos en el Perú y en el exterior no voten. Bien, Ángel, entonces en el reporte que hacía la Unidad de Investigación de la República mencionaban a exagentes de inteligencia de la policía que eran quienes Sí. habían filtrado este supuesto esquema para que se difunda la información de que esto es lo que se estaría llevando a cabo en el Perú. Excelente. Mira, por nuestro trabajo, nosotros estamos vinculados mucho con la comunidad de inteligencia, no tanto en actividad como en retiro. Y un par de agentes de inteligencia que trabajaron para la Policía Nacional y que ahora están relacionados con la campaña de López Aliaga, no pretendieron, nos filtraron un esquema de lo que supuestamente es el Plan Morrocoy para afectar la votación de López Aliaga. Nos dieron un esquema que es el que está publicado en el Domingo de la República y está en la web. Según estos agentes, y ellos querían que nosotros difundiéramos esa información, evidentemente, para que buscara algún tipo de efecto y Sí. empañara el proceso electoral, ¿no? Nosotros verificamos la información y no era cierto, pero según ellos, el Plan Morrocoy se debe al nombre de una tortuga muy conocida en Venezuela, y el nombre se debe está referida a la lentitud. Según esta gente, en la campaña de 2010 y una campaña también de una campaña presidencial de Hugo Chávez y en otra de Maduro, se aplicó este plan Morrocoy que consiste en ralentizar, demorar el conteo de votos, el registro de actas, la instalación de mesas de votación, la no llegada de material, es decir, todas esas anomalías que estamos viendo ahora básicamente con la crisis que está enfrentando OMPE, según la gente de López Aliaga y él mismo, ¿no? Creen que es Sí. ese plan Morrocoy aplicado, pero en el Perú, ¿no? Con esa finalidad. Y se basan en algo real, o sea, sí ha habido, sí existen esos incidentes, ¿no? Pero hay algo que no funciona en este supuesto plan Morrocoy. Es que si tú haces todos estas demoras en la instalación, la falta de instalación de las mesas de votación, perdón, se supone que es para que se afecte eh, la votación de López Aliaga, pero hasta el día de hoy, López Aliaga, que ha tenido más personeros en todas las mesas, no ha presentado una sola acta donde se ha cambiado la votación que tenía a favor del candidato izquierdista. No hay, ¿no? Todo se basa en las irregularidades que ha ocurrido, pero materialmente no ha presentado algún acta, 2, 3, 5, 10, demostrando que como resultado, consecuencia o aplicación del plan de Morrocoy, los votos que él había ganado se los han quitado a favor de, en este caso sería Roberto Sánchez. No hay prueba de Claro. fraude. Y lo que, por ejemplo, decía en esta entrevista que le hacían a Hernán Chaparro, era que precisamente les era útil valerse de cosas que sí existieron, sí sucedieron, para asimilar, para dar la impresión, Ujú, establecer esta narrativa y ujú. que la gente diga, ah, mira, entonces como sí se hizo allá, me hace sentido que se haga exactamente lo mismo acá. Pero es algo que se habla y que se establece, volvemos al mismo punto, sin presentar evidencia de cómo se estaría llevando a cabo en el Perú. Exactamente. En Es cambio, bastante. sí, claro. En cambio, para dar un ejemplo de lo que sí fue un fraude electoral, me remito a la experiencia del año 2000, en que hicimos la cobertura de Ujú. las elecciones, de la tercera reelección de Alberto Fujimori, donde, ¿en qué consistía el fraude? Controlaban el Jurado Nacional de Elecciones, controlaban la OMPE, controlaban distintas entidades relacionadas al proceso electoral, pero además fabricaron firmas para inscribir la candidatura en tiempo récord para, para registrar la candidatura de Alberto Fujimori,
desviaron fondos de las Fuerzas Armadas para financiar la confección de polos, de comprar cocinas, pelotos, y todo eso se acopiaba en el local de Servicio de Inteligencia Nacional. Eso está acreditado con fotos, etcétera, ¿no? Y Claro. bajo ese control de estas instituciones, cambiaban el sentido de los votos a favor de Alberto Fujimori. ¿Me entiendes? Ese sí es un fraude electoral que fue probado, ¿no? Y fue denunciado y acreditado y judicializado. Es totalmente diferente a lo que pretende López Aliaga expresar, ¿no? O sostener que lo que está sucediendo ahora, lo que ha habido, es un fraude electoral y no ha presentado una prueba fundamental para sostenerlo. Concreta. Bien, Ángel, sobre este último punto, si bien es cierto que estamos muy claros en que no ha habido un fraude, porque requiere de ciertos elementos que no se están configurando, sí también es cierto en paralelo, y puede serlo, que cada vez van saliendo a la luz más irregularidades en la contratación de la empresa, pero también en la Así es. negligencia que no solamente llega hasta Así es. Gálaga, sino que incluye a OMPE. Una de las investigaciones Ujú. recientes de la República, ustedes mencionaban que tuvieron acceso a actas de los auditores, César Ordóñez y Percy Torres, y que mencionaban a dos funcionarios de OMPE, a Juan Fan y a Hilda Otoya, que señalaban Exacto. en esas mismas actas que no lograron solucionar un problema de transporte. No sé si podrías contarnos un poco qué fue lo que encontraron ustedes. Hay que recordar que uno de los primeros comunicados que presenta OMPE es atribuir toda la responsabilidad al proveedor, al contratista, Gallagher, ¿no? Que ellos no hubieran distribuido el material, que ellos se demoraron, que no tenían vehículos. Pero este acta que tú mencionas, que fue levantado el mismo día de la votación y fue una intervención que duró desde la mediodía hasta las 5 de la tarde, se acreditaron tres hechos básicos. Uno, que no se había distribuido todo el material. Dos, que regresaron vehículos sin haber repartido el material. Y tres, aceptaban los funcionarios que habían sido intervenidos, que habían muchas mesas que no se habían llegado a instalar. O sea, frente a esas evidencias, frente a estos hechos, en lugar de solucionarlo de alguna manera, simplemente emitieron un comunicado diciendo que la responsabilidad era del contratista. Pero te cuento algo más. El día de mañana vamos a publicar otro documento de la Contraloría, donde el propio Juan Fan, el funcionario Juan Fan, admite que, entre comillas más o menos, ¿no? Todos sabíamos lo que iba a pasar en el sentido de aceptar que estas irregularidades iban a afectar terriblemente en algunos sectores de Lima la votación. O sea, El mismo día de era, las elecciones ya sabían que eso iba a suceder y que iba a haber graves exacto, afectaciones. sí, pero también admiten que no se llegó a completar la configuración de varias computadoras y que así fueron enviadas. No obstante de haber tenido todo el tiempo previsto, no cumplieron con esa labor que correspondía a OMPE. Por eso es que decían o mencionan en esta declaración, lo menciona Juan Fan en la declaración ante la Contraloría, que todos sabíamos que iban a ocurrir esos hechos. Claro, y quizás en esa situación, en esa circunstancia, OMPE ha podido alzar alguna alerta, pedir ayuda quizás de las Fuerzas Armadas, no sé, de Exactamente. organismos aliados, si ya tenían anticipadamente el conocimiento de que esto iba a tener graves afectaciones para el proceso en sí y por extensión para su propia legitimidad, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Sí, no han tenido, o sea, primero ocultan lo que realmente ocurrió. Segundo, pretendieron atribuirlo todo al contratista. Y tercero, no actuaron debidamente frente a estos problemas que, como tú has mencionado, podían ser solucionados en algunas horas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los institutos armados tienen vehículos, camiones, buses para poder solucionar este problema, pero esa es la parte de la explicación que no han hecho, ¿no? Ha habido una negligencia punible. Claro. Ahora te pregunto, ¿estamos claros entonces que ha habido no solo negligencia, sino omisión de responsabilidad?
¿Qué puede pasar, Ángel, ahora que pues López Aliaga prácticamente está pidiendo la cabeza del señor Corbeto? Han alabado, han permitido que un grupo como la Resistencia esté fuera de la casa del señor Corbeto, ¿no? Sí, creo que si bien coincidimos en que ha demostrado no haber estado a la altura del proceso, sí me gustaría preguntarte qué crees que va a suceder con su liderazgo frente a OMPE. Es bastante Mm, probable que la Junta Nacional de Justicia, que ya ha adelantado opinión, pueda sacarlo con miras a la segunda vuelta. ¿Tú crees que eso pueda suceder, va a claro. suceder? A ver, la Junta Nacional de Justicia está controlada por el mismo, la misma representación del Congreso que se le llama el pacto corrupto. Eso está clarísimo, ¿no? Es una instancia que es manipulada según los intereses de estos grupos políticos, ¿no? En segundo lugar, Sí, eh, es grave la situación que ha ocurrido, pero si se, se opta por la destitución, va a afectar terriblemente las elecciones, ¿no? Se le va más. a lanzar un manto de sospecha. Y en tercer lugar, estos hechos van a dar en la yema del gusto a Rafael López Aliaga y a todos los que lo apoyan, incluyendo varios medios de comunicación que presentan a un montón de personas que desarrollan, lanzan teoría de la conspiración y que no tienen ningún fundamento, ¿no? Hay evidentemente una fuerte presión para sacar al señor jefe de la OMP, Roberto, eh, pero con fines políticos. Su salida en este momento no va a solucionar el problema, ¿no? Pero sí debe proceder la investigación. Están en curso la Fiscalía, la Contraloría, distintas instancias están haciendo la investigación. ¿Por qué apurarse, no? No Claro. hay que evitar cualquier forma de manto de sospechas sobre el proceso electoral. ¿Qué es lo que quiere López Aliaga para reclamar, pedir, exigir la anulación del proceso electoral? Un respeto al debido proceso, ¿no? Creo que si bien es Exactamente. cierto, hay muchos cuestionamientos que ya se están haciendo, no solo en materia administrativa, sino que también van a seguir su curso penal. Como tú bien dices, separar al jefe de OMPE en este momento podría afectar aún más la legitimidad del proceso y sembrar más dudas en cuanto a esta jugada o este movimiento de grupos que incluso ya tienen muy claro quién lo debe reemplazar. Ya han publicado el nombre de la persona que consideran que debe ocupar el cargo y cuándo debe ocuparlo. Entonces, esto sí podría traer una cola bastante pesada y bastante peligrosa para la estabilidad del país. Ángel, quisiera ver contigo el último video de lo que fue Claro. esta marcha por la democracia, donde se hace una mención directa al fiscal de la nación buscando, ¿no?, que obre inmediatamente a favor de esta narrativa del fraude. Se hace un llamado a acciones abiertamente ilegales y que cada vez me sorprende cómo se van sumando dentro del discurso de López Aliaga sin que nadie haga absolutamente nada, pese a que viole una y otra vez el reglamento y la neutralidad electoral. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Señor fiscal de la nación, usted sabe que yo lo respeto muchísimo. Está en sus manos. Intervenga esta noche el centro de cómputo de la OMPE. Esta noche. Entre, señor. Entre, que yo le voy a dar las pruebas. Entre, incaute. Porque ¿qué ha pasado? Ya, como saben, que todos en Perú, bueno, los técnicos sabemos, se han corrido, ya no hay digitadores, ya se largaron, ya dejaron la base de datos abierta, ya se fueron todos. No, señor fiscal de la nación, cumpla con el Perú, señor. Entre, tome control de esa base de datos, haga un peritaje fiscal cibernético esta noche, vaya. Ángel, un llamado directo al fiscal de la nación, a quien le pone antes el parche, diciéndole a usted que lo respeto y lo estimo mucho, actúe
le hace un llamado a la ilegalidad, diciéndole que intervenga de inmediato el centro de cómputo de OMPE. O sea, está fuera de control el señor Rafael López Aliaga y está pidiendo una Sí, serie sí, de cosas que hace mucho tiempo dejaron de ser legales. abiertamente, pero no es nuevo en realidad, ¿ah? Hay que recordar en su pelea con Rutas de Lima cuando era alcalde, la procuradora anticorrupción que estaba a cargo cargo del caso, este, ella se negaba a entregar la información porque López Aliaga buscaba documentación para presentar a la Corte norteamericana, ¿no? Pero ella decía que Sí, no, porque la municipalidad no era, no estaba acreditada como parte del proceso, ¿no? ¿Y qué hizo? A través de la Procuradora Nacional logró sacar a la Procuradora Silvana Carrión, ¿no? O sea, cuando no le gusta un funcionario, cuando nadie responde a sus deseos o a sus órdenes, entre comillas, lo saca del juego, ¿no? Y para eso sí. usa su red de influencia, ¿no? Entonces, en este caso, sería, como tú acabas de decir, ilegal porque le corresponde tomar una decisión al respecto a la Junta Nacional de Justicia y no al fiscal de la Nación. El señor Tomás Gálvez no tiene por qué intervenir, además que ya ha adelantado opinión. Bueno, Ángel, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has podido Placer. regalar. Vamos a estar pendientes entonces a la entrega, recordando pues que la República sigue investigando las incidencias cometidas el 12 de abril y todo lo relacionado a la acreditación de la empresa Gálaga, ¿verdad? Así es. Mañana vamos a publicar un informe especial. Perfecto, estaremos atentas entonces a lo que Gracias, revele Manuela. la unidad de investigación gracias a Ángel Páez. Y ahora sí, Gracias. entonces voy a ir a una breve pausa porque ya está conectada Indira Wilca, quien ha sido una de las diputadas más votadas por Lima y con quien vamos a seguir hablando sobre temas que corresponden a la materia electoral y ya con miras a su presencia en el Congreso, el nuevo Congreso bicameral.